Esta ha sido una maravillosa tarde y les doy la bienvenida a los que nos acompañan por televisión. Esta noche, en varias partes del país y en otras partes del mundo. Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 19 de Lucas. Lucas capítulo 19. Y es una historia muy simple que muchos ya han oído desde niños. Se las leeré. El capítulo 19, los primeros 10 versículos, si tienen sus Biblias, y espero que sí. Jesús llegó y cruzó Jericó, y resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, que era sumamente rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó y se subió a un sicómoro para verlo, ya que Jesús pasaría por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y lo recibió en su casa muy alegre. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Le dijo Jesús: hoy la salvación ha llegado a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es uno de los versículos clave en todo el Nuevo Testamento, el 10º, porque te da el propósito de la venida de Jesucristo. Él vino a buscar y salvar lo que se perdió. Tenemos a un hombre, Jesús, Dios hombre, que pasó por Jericó. Él iba camino a morir en la cruz, y al pasar por Jericó, vio al ciego Bartimeo y lo sanó. Y esa fue una experiencia tremenda, donde Bartimeo dijo: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cuando Jesús pasó, él gritó: ¿quién está pasando? Y alguien se detuvo y dijo: Jesús de Nazaret está pasando. Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si no hubiera gritado en ese momento, nunca habría sanado. Jesús pasó por ahí una vez, como Jesús está pasando por el centro de Florida ahora. Y él tal vez no vuelva a pasar por aquí de esta forma, cuando muchas personas se han reunido y orado y respaldado esta cruzada. La mayoría de las iglesias del centro de Florida cooperaron. Es una gran cruzada. ¿Cuándo volverá a pasar Jesús? Está pasando. Y para muchos de ustedes, esta podría ser la última oportunidad que tendrán para asegurar su relación personal con Dios. Y luego estaba saliendo de Jericó. Jericó era una ciudad relativamente pequeña. Había otro hombre que quería ver a Jesús, y su nombre era Zaqueo. Y él se encontró con Jesús saliendo de la ciudad. Zaqueo era el hombre más odiado de la ciudad. Era el más rico ahí. Era un publicano, cobrador de impuestos, rico y despreciado, un marginado social porque él era judío, pero recolectaba todos los impuestos para Roma, el país ocupante. Además, intentaba cobrar más que los impuestos. Pagaba a Roma y llenaba sus bolsillos. Así eran los cobradores de impuestos de esos días. Se volvían las personas más ricas de la ciudad y los hombres más despreciados de la ciudad, porque los veían como traidores a su propio pueblo. Eran vistos como ladrones y tramposos, y se volvían muy ricos como resultado de eso. Ahora, si Jesús considerara la opinión pública, lo hubiera ignorado al verlo cuando llegó a ese árbol sicómoro a donde Zaqueo se había subido. Ahora, Zaqueo era un hombre solitario, no tenía amigos. Y hay muchas personas solitarias aquí hoy. Los amigos los malinterpretan y sus seres amados los han traicionado y han fallado en la escuela. Y su soledad los ha llevado a la amargura. E imagino que él era amargado también, porque casi todas las personas de la ciudad lo despreciaban. Él era odiado y lo evitaba la mayoría de la gente, pero tenía curiosidad. Él tal vez escuchó sobre Jesús muchas veces. Tal vez oyó a los enemigos de Jesús decir que él era un demonio o que era un fanático.
o que era un blasfemo, o que era hereje, o que era un impostor. Tal vez oyó a algunos de los amigos de Jesús decir que era un gran maestro y un hombre bueno, el Hijo de Dios, el gran Mesías, que fue predicho, o un gran profeta. Pero él quería verlo por él mismo. Puedo ver a Zaqueo intentando pasar la multitud. Era un hombre pequeño. E imagino que algunas personas intentaron empujarlo y algunos sacaban el pie para hacerlo tropezar y caer. Él intentaba correr muy rápido. Tal vez si viviera hoy habría tenido una cámara instantánea para sacarse una foto con Jesús como la de mi esposa. Ella tiene una. Y yo disfrutaba el matrimonio antes de que la tuviera. Y la disfruto ahora. Me tomó una foto el otro día y dice que salgo en la Laguna Dorada. Porque tenía un viejo sombrero y unas gafas viejas y estaba sentado a un lado del estanque de peces. Y ella tomó una foto y la está mandando tal vez en nuestra tarjeta de Navidad. Y si Zaqueo hubiera tenido una grabadora de voz, recuerdo que cuando estábamos en Hungría, en el primer servicio había varios miles de personas, como 15 o 20 mil personas en el primer servicio al aire libre, a las afueras de Budapest. Y cuando me subí a predicar oí todos esos sonidos de clic. Me volteé a mi esposa y le dije, ¿están crujiendo los dientes? Y ella dijo, no, son grabadoras de voz. Todos tienen una grabadora. Y ellos estaban grabando el mensaje y lo enviaban a toda Europa Oriental. El mensaje que había predicado. Y fue algo impresionante para mí en Budapest que pudieras ir a las librerías y comprar mis sermones. Los volvieron libros. Y prediqué sermones directos del Evangelio como lo hago ahora. Dios está haciendo cosas extrañas y maravillosas y emocionantes en el mundo. Cosas misteriosas. Cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. El diablo trabaja, pero también Dios trabaja. Este hombre, Zaqueo, estaba tan ansioso por ver a Jesús que decidió escalar un árbol. Él se subió a un árbol sicómoro. Hay muchos obstáculos para llegar a Jesús que también tú enfrentas. Él enfrentó el obstáculo de que había muchas personas ahí y era de pequeña estatura. Imagino que él estaba sentado ahí en esa rama con una grabadora o una cámara. Él quería tener todo lo que Jesús dijo. Estaba muy interesado. Tú también tienes obstáculos. Verás, la Biblia dice que Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y en toda la Biblia encuentras decisiones tomadas entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Moisés tenía que tomar una decisión. Él debía elegir entre toda la riqueza de Egipto y todo el poder de Egipto como heredero al trono de Egipto. Y tuvo que darle la espalda a eso y seguir a Cristo. Abraham tuvo que abandonar todo lo que conocía para irse a encontrar una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios, por fe. Y los pecados secretos se han vuelto obstáculos para llegar a Cristo. Las Escrituras dicen, perdónenme los que me son ocultos. Verán, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Él sabe lo que pasa dentro de tu corazón. Él sabe lo que imaginas, lo que piensas, lo que fantaseas. Él sabe las cosas que codicias. Conoce los pensamientos malvados y el orgullo, los celos, la avaricia de tu corazón. Y Él juzga por lo que ve adentro, no solo por lo que ve afuera. ¿Y cuántos de ustedes son miembros de la iglesia con la cuota del día? Oficiales en la iglesia, enseñan en la escuela dominical. Pero dentro de ti sabes que su corazón es tan oscuro como el de algunos de los peores pecadores. Y sabes que eres un hipócrita y te avergüenzas, no sabes qué hacer al respecto y desearías de alguna manera encontrar paz y no has podido hallarla. Haz tu compromiso con Cristo esta noche y di, Señor, perdóname. Quiero volver a ti. Una vez te conocí, disfruté el gozo de Cristo, pero ahora he perdido ese gozo y quiero recuperarlo. La arrogancia también puede ser un obstáculo. Hay generación limpia ante sus ojos y bien no se ha limpiado de su inmundicia. La arrogancia es como los hipócritas en los días de Jesús. Ahora, Zaqueo estaba sentado ahí. Él se abrió camino al árbol sicomoro, como tú te abriste camino aquí. La curiosidad lo llevó, la curiosidad.
¿Sabes cuántas personas encuentran a Cristo por curiosidad? Viniste a esta reunión por curiosidad, muchos de ustedes. Muchos vinieron porque alguien los trajo, pero vinieron por curiosidad. Nos enteramos de un hombre la otra noche que iba pasando por la carretera y vio las luces. Creo que estaba en uno de los periódicos, que leo. Y él se detuvo aquí y encontró un lugar para estacionarse por ahí. Y caminó hasta aquí. Y el servicio ya iba a la mitad. Pero él entregó su vida a Cristo y habla en el periódico sobre el gozo que encontró en Jesucristo. Esto te puede pasar a ti. Y él llamó a Zaqueo. Zaqueo, baja. La multitud murmura, y aún lo hacen, cuando comes con pecadores e intentas enseñar a los que están del otro lado del camino. Jesús desenmascara a los pecadores religiosos, pero trata a otros pecadores con ternura y amor. Verán, el argumento y debate que Jesús tiene no era con el Imperio Romano, su debate era con los líderes religiosos que no vivían como debían vivir, eran hipócritas. Y hay muchos de nosotros así, hemos desarrollado lo mismo. Y esto es cierto en algunas partes de nuestro país, donde las personas van a la iglesia en grandes números, pero durante la semana no viven la vida diaria con Jesús. Pero Jesús nunca lo puso fácil. Él no ofrece una gracia barata, una salvación barata. Cuando llegas a Cristo, debes estar dispuesto a arrepentirte del pecado y recibirlo en tu corazón. Y noten que dijo que era un llamado urgente. Dijo, deprisa, baja ahora. Este es el momento propicio. Hoy es el día de salvación. No hay promesa para mañana. No hay promesa en la Biblia que diga que estarás vivo mañana. Dios no hace promesas para mañana. Es hoy, ahora, en toda la Biblia. Y fue un llamado exitoso, porque Jesús fue a la casa de Zaqueo. Tal vez llevó a Mateo con él, porque Mateo había sido un publicano y un cobrador de impuestos. Y Jesús dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Y tal vez llevó a Mateo con él para darle testimonio a Zaqueo, no sé. Pero Zaqueo tal vez estaba muy orgulloso al mostrarle a Jesús todas las cosas en su casa, todo el arte que tenía, y sus sirvientes, y sus hermosas alfombras que tenía en el suelo, y los hermosos ventanales que tenía, y la hermosa vista al pasto y todo eso. Él estaba orgulloso de todo eso, pero Jesús tal vez se paró ahí viendo a Zaqueo. Y Zaqueo comenzó a preguntarse, ¿por qué me está viendo así? Esos ojos penetrantes llegan a mi alma. Jesús se volteó y miró por la ventana y vio a la humanidad perdida. Él vio a los que sufrían, los que eran pobres. No tenían nada. A quien Zaqueo había robado y engañado. Y Zaqueo su conciencia comenzó a molestarlo, tuvo convicción de sus pecados. Y de pronto abrió la puerta y gritó con todas sus fuerzas, Señor Jesús, estoy listo. Si he robado a alguien, les regresaré 4 veces. Devolveré todo lo que he tomado de alguien. Solo quiero conocerte. Necesitaba restitución. Y dice que lo hizo con nueva alegría en su corazón. Él lo hizo alegre. Parece que hay poca alegría en muchas vidas modernas, incluso entre los creyentes que lo profesan. Y la Biblia dice que hay 2 tipos de gozo. Hay gozo en el cielo cuando una persona llega a Cristo. Les digo que también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta. Cuando llegues a Cristo esta noche, tal vez eres solo uno, pero encenderás las orquestas del cielo y los coros del cielo estarán cantando, y será por ti. Solo una persona puede causar gozo en el cielo, y hay gozo en tu corazón cuando llegas a Cristo. Les he dicho esto para que mi gozo permanezca en ustedes, y así su gozo sea completo.
Noten que fue una confesión abierta. Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor delante de todas las personas. Jesús dijo: a cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Por eso le pido a la gente que venga al frente y hagan su compromiso con Cristo públicamente. Cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, incluyendo Zaqueo, fue públicamente, enfrente de otras personas. Dijo: si no quieres reconocerme ante mi Padre, yo no te reconoceré. Si no estás dispuesto a reconocerme ante tus amigos y otras personas, yo no te reconoceré delante de mi Padre. ¿No sería terrible llegar ahí y que Jesús ni siquiera nos conozca? Y Él dice que habrá muchas personas que dirán eso: pero Señor, hice esto por ti, y Señor, hice esto e hice aquello. Pero Él dirá: nunca te conocí. Y Él no nos reconocerá. Ven a Cristo abiertamente. Sí, su arrepentimiento le costó algo. Él tuvo que restituir 4 veces. La sorpresa de la gente, el impacto de la gente. Vendrán tiempos de restitución si nuestro arrepentimiento y fe son reales. El propósito de Jesús al venir al mundo era buscar y salvar a personas como Zaqueo, que estaban perdidas, y muchos de ustedes hoy están perdidos de Dios. Y todas las oraciones y todo el trabajo y todo el dinero que se usó en esta cruzada se invirtió para ti, para alcanzarte, porque tu alma vale más que todo el resto del mundo junto. Dirás: ¿cómo es posible? Porque va a ser eterna, porque vivirás para siempre. Cuando mueras, no es el fin de ti. No puedes suicidarte al disparar un arma en tu cabeza. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu, el verdadero tú, vive para siempre y siempre y siempre y siempre, en el cielo o en el infierno. Y todo depende de qué hagas con Cristo ahora. Públicamente. Voy a pedirte que lo recibas esta noche. Había un niño pequeño, perdido en las montañas de Carolina del Norte donde vivíamos. Y organizaron a la policía, y organizaron helicópteros, y llevaron a todos los perros de la policía que pudieron. Y organizaron a cientos de personas para buscar a ese pequeño. Y lo buscaron por unos 5 días antes de encontrarlo. Y cuando lo encontraron ya estaba muerto, cubierto de nieve y perdido. Era muy tarde. Miles de personas trabajaron y oraron por esta cruzada, por ti. Y Dios te ve sentado ahí. Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad y te llama por tu nombre y dice: deprisa, Mary, ven. Jim, date prisa. Ven, hoy voy a entrar a tu corazón. ¿Me lo permitirás? ¿Me dejarás entrar a tu vida y a tu corazón? Dirás: Billy, ¿qué tengo que hacer? Primero, debes estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado. Dirás: bueno, ¿qué significa eso? Significa que cambias tu forma de vivir, cambias tus pensamientos sobre Cristo y sobre Dios y sobre ti mismo. Y que vives un nuevo tipo de vida. Que estás dispuesto a renunciar a algunas cosas equivocadas en tu vida y caminar con Él. Eso es arrepentimiento. Y Jesús dijo: salvo que un hombre se arrepienta, no verá el reino de Dios. ¿Ya te arrepentiste? ¿Estás seguro? ¿Ese cambio tuvo lugar? No estoy hablando de que dijeras: Señor, lo siento. Eso no es arrepentimiento. Señor, he pecado. No es arrepentimiento. Significa cambio. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego la segunda cosa, debes recibirlo por fe. A cuantos lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre es simple fe, como un niño pequeño que cree en su padre o en su madre. Tú crees. Jesús dijo: debes volverte como un niño. Podría ser el profesor de matemáticas en la universidad o algo en ciencias. Pero te vuelves como un niño cuando llegas a Cristo. En fe, creyendo. Como yo tengo confianza y fe en esta plataforma que me sostiene. Es lo que la palabra fe significa. Pones tu confianza y pones tu fuerza ahí. Pones todo lo que tienes en Jesucristo. Y vas a hacerlo esta noche. Y luego, la tercera cosa, debes estar dispuesto a seguirlo y obedecerlo. A leer las Escrituras y en oración. Y siendo testigo. ¿Estás listo para hacerlo? Si hay duda en tu corazón hoy de que estás bien con Dios, ven y asegúrate. Tal vez no seas un miembro de ninguna iglesia, tal vez seas miembro de varias iglesias, no lo sé. Tal vez fuiste bautizado en todas las formas que es posible, pero no es suficiente.
Debes venir a Cristo y encontrarlo como tu Señor y tu amo y tu Salvador. Y te pediré que lo hagas ahora. Hemos visto a cientos de personas cada noche venir. Te pediré esta noche que te levantes de tu asiento y vengas. ¿Y tú qué estás viendo? Por teléfono o viendo por televisión, toma el teléfono y llama. Habrá un consejero para hablar contigo ahora y puedes hacer el mismo compromiso que las personas aquí. Ahora voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de su asiento y vengan, porque tal vez no tengan otro momento como este de nuevo. Vengan ahora. Si vienen de arriba del balcón, les tomará 2 minutos. Así que vengan ahora. Si están con amigos o parientes o vienen en autobús o con un grupo, los esperarán. Cuando todos hayan venido, voy a decirles unas palabras y oraré con ustedes. Y les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Levántate y ven. Sabes que necesitas a Cristo. Trae a tus amigos contigo. Esposos y esposas, novios y todos los grupos que están aquí esta noche necesitan venir. Levántense y vengan. Vamos a esperar. Jóvenes y viejos. Hay algunas personas mayores aquí esta noche. Escucharon el Evangelio muchas veces, pero nunca han encontrado la paz en Dios. Y no están seguros sobre su relación con Él. Vengan y arréglenlo hoy. Vamos a esperar que pueden ver que muchas personas vienen a hacer su compromiso con Cristo. Puedes hacer ese compromiso ahora, donde estés. Podrías estar en un bar, estar en un hotel, estar en tu sala o en tu recámara. Ahí donde estás, inclina la cabeza y di: sí, Señor Jesús, ven a mi corazón. Y Él te llevará el mismo gozo y paz que trajo a mi corazón, o a los que han oído hablar esta noche o cantar. Dale tu corazón a Él ahora. No dejes pasar esta noche o este día sin hacer tu compromiso. Dios te bendiga y asegúrate de ir a la iglesia el domingo. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Quiero que vayan conmigo al 12º capítulo de Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos. Hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia o se volará. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. Y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido. Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron, no si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales. Vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China,
con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir: no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica, la ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo: soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver.
Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son: Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue: ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo: nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo: puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado: la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentir. ¿Has dicho una mentira? Dices: bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último: la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas: regresaré. Cristo dijo antes de irse: regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque
Cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo: me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos 2 hombres dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla: te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es: ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede, y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones. Tanto judíos como cristianos sufrirán. Anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son 3 grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas.
Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado, el sufrimiento será eliminado, la muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir, no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes. Orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor, al volver, lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador.
Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí, voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida. Muchas personas ya comenzaron, ya vienen desde estas gradas. Allá atrás, levántate y ven rápido. Tardarás unos 2 minutos. Hoy quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera,
Si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado. Era un vividor. Le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza. Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero.
Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las Escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos.
Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos uno o dos. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así. Así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas,
Una iglesia en casi cada esquina. Una Biblia en casi todos los cuartos de hotel. Millones de Biblias disponibles. El Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacer lo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No. Quiero hablar esta noche acerca del mensaje de Jesús. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 45 y 46. El Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el verso 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiero volverlo a repetir. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús vino a este mundo y cuando empezó a predicar a la edad de 30 años, nadie había hablado lo que Jesús habló. No hubo un filósofo, no hubo un maestro, no hubo un rey. No hubo un sirviente, no hubo nadie que hubiera hablado lo que Jesús hablaba.
Pues el mensaje de Jesús estaba tan lleno de amor que nadie había hablado antes del amor como Él habló, del amor hacia los enemigos, del amor a los que los persiguen y ultrajan. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a aquellos que dejaran sus malos caminos o perecerían. El mensaje de Jesús estaba lleno de esperanza, pero también advertía sobre un juicio venidero. El mensaje de Jesús podía ser escuchado por un rey, podía ser escuchado por un maestro, un fariseo, y estar atónito ante su sabiduría, pero también podía captar la atención de un niño, de un hombre vulgar y de cualquiera que quisiera escucharlo. El mensaje de Jesús iba dirigido no solamente a los maestros, a los sacerdotes, a los reyes, pero también a los niños, también a los hombres vulgares, también a los publicanos y aquellos que se etiquetaban como pecadores. Por eso jamás hombre alguno había hablado como Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús, que no ha pasado de moda. Él dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarían. Y en este tiempo en que estamos viviendo, más que nunca necesitamos ese mensaje de confrontación. El profeta Jeremías habló y dijo: pregunten por la senda antigua, anden por las veredas antiguas. Y hoy más que nunca tenemos que volver al mensaje de la palabra de Dios. No al mensaje de filosofías, no al mensaje de estadísticas, no al mensaje que quieren proclamar hoy en las naciones, que está muy lejos de lo que Jesús enseñó. Y quiero hablar de ese mensaje, porque hoy la iglesia está confundida, porque hoy muchos confunden el mensaje de Jesús del amor con la complicidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca del reino del cielo con la pluralidad, con la universalidad. Hoy muchos confunden el mensaje de Jesús acerca que hay un camino con las religiones y están errando. Y es peligroso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese mensaje debe ser claro, ese mensaje debe ir directo al grano, ese mensaje no debe sufrir ninguna mudanza, ni tampoco frustrarle ni una sola tilde. Ese mensaje debe ser dado con sencillez, con practicidad, pero con verdad. Ay de aquel que le añada o le quite al mensaje que Jesús vino a predicar. Y por eso quiero hablar acerca del mensaje de Jesús. Y el primer mensaje que Él empezó a predicar, dice en Mateo 4:17, Él dijo: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que Jesús habló a los hombres cuando inició su ministerio fue un mensaje llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que confrontaba a las personas. Y arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Arrepentimiento quiere decir volver por el camino del error hacia el camino de la verdad. El verdadero arrepentimiento no consiste solamente en emociones y lágrimas, pero un verdadero arrepentimiento lleva al apartarse del pecado, al reconocer las faltas y al volver a Jesús. El Señor predicó a aquellos fariseos. El Señor predicó incluso a sus discípulos. Sus discípulos le estaban comentando en una ocasión, contándole acerca de cómo Herodes había mezclado los sacrificios de los galileos. Y el Señor dijo: antes, si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ese fue el primer mensaje de Jesús, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación, un mensaje cargado de amor, pero que no permitía el pecado. Cuando Él habló a aquella mujer que trajeron para que fuera apedreada delante de Él,
que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Le preguntaron a aquellos hombres que la traían. En la ley de Moisés se nos dice que debemos apedrear a tales mujeres. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos arrojaron sus piedras al suelo y huyeron. Pero cuando él está a solas con la mujer, le dice: vete y no peques más. Y hoy los jóvenes de esta era, de este tiempo, necesitan escuchar esta palabra: vete y no peques más. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en Betesda paralítico, luego de que fue sanado, le dijo: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Y vemos que el mundo está yendo de cabeza porque no queremos que este mensaje sea predicado. Queremos que nos aplaudan, queremos que nos adulen, queremos que la gente nos anime, pero no queremos oír que debemos arrepentirnos. Pero ese fue el primer mensaje que Jesús predicó en su ministerio. Ahora tú y yo somos llamados a predicar el arrepentimiento. En Mateo 5:14 podemos leer: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y así alumbrará a todos los que están en casa. Es necesario que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Es necesario que tú y yo seamos la sal de este mundo insípido. Un mundo que está lleno de filosofías relativistas. Y hoy la gente no llama pecado a lo que la Biblia dice que es pecado, porque para ellos es relativo. Pero tú y yo fuimos llamados a predicar la verdad absoluta de la palabra, que no deja el pensamiento libre a las especulaciones. La Biblia llama pecado lo que es pecado, y tú y yo debemos hacerlo también. La Biblia habla de un solo camino, que es Cristo. La Biblia habla de una sola verdad, que es su palabra. La Biblia habla de un juicio venidero y de un cielo eterno, al cual tú y yo estamos invitados, pero sin arrepentimiento no podrá haber remisión de pecado. Si tú quieres venir a Cristo esta noche, deberás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas arrepentimiento, de otra manera no podrás arrepentirte. Deberás reconocer que necesitas dejar muchas cosas, y eso es un verdadero arrepentimiento. Jesús te está llamando a que tú seas un mensajero y que puedas predicar un arrepentimiento, pero antes tú mismo debes arrepentirte si nunca lo has hecho y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Me pregunto si el mensaje de Jesús está siendo predicado hoy por su iglesia. ¿O acaso la iglesia se está volviendo tolerante como el Señor le habló a la iglesia de Apocalipsis? Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar. Una iglesia tolerante, que tolera las modas, que tolera el pecado en sus miembros, que tolera que el mundo enseñe a sus hijos a hacer maldad. El apóstol Pablo habló a los corintios en el capítulo 5 y les dice: de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, y ustedes están envanecidos y deberían estar lamentándose. Y hoy deberíamos estar lamentándonos de todo lo que está pasando en la iglesia. Pero hay un mensaje de esperanza también. Pero el Señor le dijo a esa iglesia: arrepiéntete, porque vendré pronto. Y ese es el mensaje que tú y yo necesitamos escuchar hoy. El Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que fue lavada por la sangre de Cristo. Pero el arrepentimiento y la fe por la cual tú y yo somos salvos no es solamente un sentimiento, es un compromiso, es un estilo de vida, es apartarse del pecado y vivir para Él. Ahora, el mensaje de Jesús también era un mensaje lleno de autoridad. Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad.
Te pregunto si tú tienes autoridad, si hemos perdido como iglesia la autoridad para predicar. El Señor te llama a ti, me llama a mí a tener autoridad. Debemos predicar la palabra con autoridad. Ahora, la autoridad de Jesús en su mensaje tenía 3 fuentes. Primero, la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú y yo debemos enseñar la palabra. Debemos predicar la palabra. Debemos creer que la palabra es suficiente. Porque lamentablemente la iglesia se está llenando de psicología. Se está llenando de filosofía. Se está llenando de las culturas orientales. Estamos trayendo aquí el conocimiento de otras religiones y lo implantamos en la iglesia como si fuera de la palabra de Dios y acomodamos esas doctrinas erradas, erróneas a la palabra de Dios. Jesús tenía autoridad porque Jesús predicaba la palabra de Dios. Él no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le había dado. En el verso 10 de Juan 14 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino de que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba palabras porque sí. Y cuando tú y yo predicamos del Evangelio, no debemos hablar nuestras palabras, sino que las palabras de Dios deben ser dichas. Juan 17:8: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tú estás llamado a predicar la palabra como iglesia. Y desde cada púlpito, y desde cada sermón, y desde cada cruzada y cada evento que tengamos, estamos llamados a predicar la palabra. De otra manera no creerán. La segunda fuente que tenía Jesús acerca de su autoridad era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo debe estar llenando tu vida y mi vida. Y si tú eres un verdadero cristiano, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está sobre ti. Pero ahora el apóstol Pablo dijo: pero debes ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, pero no eres lleno del Espíritu Santo, no eres controlado por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu no podrá estar en ti. No hay forma de ser lleno de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, a menos que el Espíritu Santo te llene. Y no podrás enfrentar el pecado a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Y no podrás enfrentar a Satanás a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo vendría a nosotros y nos tomaría otra vez. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando Él vino del desierto. Luego de ser tentado, estaba lleno del Espíritu Santo, de tal modo que los demonios huían, las enfermedades se iban y la gente se admiraba de su doctrina. Y la tercera fuente de autoridad que había en Jesús para predicar la palabra era su ejemplo. Juan 13:15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tu testimonio y mi testimonio es importante.
Y debemos cuidar nuestro testimonio como ministros, pero debes cuidar tu testimonio como un hijo de Dios en tu trabajo, en tu escuela y en el lugar donde Dios te haya puesto. Es necesario que seas luz y que seas sal. De otra manera no podrás tener autoridad cuando predique. Y la gente te verá como un charlatán. No hay cosa más frustrante para un hombre de Dios, un ministro de Dios, que pierda su autoridad a causa de su testimonio. Es necesario que aquel que es un ministro tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tú y yo debemos tener un testimonio limpio para que nadie tenga de qué acusarte. Y si murmuran de vosotros como malhechores, dice la Biblia, entonces glorificarán al Padre allá en el día del juicio cuando se den cuenta que tus obras eran limpias. Pero si la gente murmura de ti y tienen razón, entonces no tenemos ningún mérito, mas somos culpables. En tercer lugar, el mensaje de Jesús también era un mensaje de esperanza. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría cada rincón de Galilea, de Judea, del reino de Israel. Él iba sanando al pueblo, pero también iba predicando el mensaje del reino, diciéndoles que había un reino eterno al cual Él quería que todos llegaran. Porque esta gente estaba siendo oprimida por el imperio romano. Porque esta gente estaba siendo esclavizada a tributos. Porque esta gente estaba llena de injusticia de parte de aquellos que los gobernaban. Pero Jesús les decía, hay algo más adelante, hay algo más poderoso. Y enseñaba y predicaba el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio son noticias de vida eterna y salvación. En Mateo capítulo 5, Él habló acerca de las bienaventuranzas. Quizás nunca las hayas escuchado o leído. Yo quiero leértelas hoy. Él vio la multitud y subió al monte. Estoy leyendo Mateo capítulo 5 del verso 1 en adelante. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mensaje de Jesús no fue un solo mensaje al arrepentimiento. No era tan solamente un mensaje lleno de autoridad, pero era un mensaje de esperanza. Y hay esperanza para ti esta noche. Hay esperanza para ti en este día. Si has vivido frustrado, amargado y llorando, si has enfrentado situaciones que te han dejado al borde del colapso, hoy puedes tener esperanza. Tú puedes ver la mano de Jesús en la frente de un leproso en Marcos 1:41, que el leproso se acercó y le dijo, Señor, hay esperanza para mí. Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús puso su mano sobre él y le dijo, quiero ser limpio. Jesús le dio un mensaje de esperanza a la prostituta. Le dijo en Lucas 7:50, ve en paz, luego de que ella lo adoró.
Jesús le dio un mensaje de esperanza al publicano cuando le dijo: es necesario que pose en tu casa. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar y estar en tu casa. No quiere ser un visitante. Quizás has estado en la iglesia durante años. Quizás vas a las escuelas dominicales. Quizás te bautizaste o incluso sirves. Pero aún no has entregado por completo tu corazón a Jesús. Bueno, Él quiere hoy entrar a tu casa como lo hizo con Zaqueo. Pero Él dio un mensaje de esperanza a todo el mundo. Juan 3:16, que fue la cita que yo memoricé de niño. La primer cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que se pierda ninguna alma de que el Padre le ha entregado. Pero debes hacer tu parte. Él hizo su parte en la cruz. Él tomó tu lugar. Él descendió del cielo, se hizo semejante a los hombres, vivió en una condición humilde, lleno de pobreza. Lo maltrataron, lo desfiguraron y luego torturado fue puesto allí en ese madero de la cruz. Derramó cada gota de sangre por ti. Pero ahora es necesario que tú le aceptes. Finalmente dice en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el mensaje de esperanza de Jesús. Esta vida es pasajera. Esta vida es ilusoria. Esta vida está cargada de vanidad. Y Moisés dijo en el Salmo 90 que pronto pasa y volamos. En un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la flor que se marchita, que en la mañana sale y a la tarde es cortada. La vida del hombre es comparada en la Biblia como la neblina que aparece por una esquina y desaparece por otra. Y así es comparada tu Biblia, porque aunque puedas vivir 100 años o más, eso no es nada comparado con una eternidad. Y si rehusas hoy aceptar a Cristo, te perderás para siempre. Una eternidad sin Cristo, separado de Dios, separado de la alegría, del amor, de la emoción. Solamente tristeza, llanto y crujir de dientes. Pero hoy es un llamado al arrepentimiento, un llamado lleno de autoridad, porque es la palabra de Dios, pero un llamado de esperanza. Te voy a pedir que aceptes a Cristo esta noche. Te voy a pedir que te levantes y vengas al frente de esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Me arrepiento de haber pecado contra Él. Reconozco mi pecado y quiero abandonarlo y me comprometo a seguirle y a servirle. Yo voy a orar contigo. Te daré algo de literatura y comenzarás tu vida cristiana asistiendo a una iglesia. Voy a pedir si podemos inclinarnos para orar. Todas las cabezas inclinadas, todos los ojos cerrados para orar. Padre nuestro, oramos para que la palabra venga con poder y toque cada vida en esta audiencia esta noche en Texas. Y oramos por aquellos que necesitan quitarse sus cargas, problemas y el perdón de pecados, que encuentren todo lo que necesitan conociendo el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora quiero que vayan conmigo al capítulo 5 del Evangelio de Marcos, el quinto capítulo del Evangelio de Marcos. No voy a leerlo porque es muy largo para leer, pero te voy a contar la historia, porque es la historia de Jesús con su encuentro con un hombre poseído por demonios. Y quiero hablar esta noche del diablo, los demonios, las brujas,
y los hechiceros. Jesucristo acababa de cruzar el mar de Galilea. Había estado en un bote y estaba cansado. Jesús era divino, era Dios, pero también era un humano. Se cansaba y tenía sed. Y estaba durmiendo en este bote y vino una tormenta. ¿Recuerda la historia? Los discípulos tuvieron miedo y dijeron: Maestro, vamos a perecer. Estaban aterrados. Y Jesús se levantó del bote y levantó su mano y dijo: paz, quédate quieto. Y el viento se calmó. Los relámpagos dejaron de brillar, los truenos dejaron de retumbar, y los discípulos estaban aún más asustados y dijeron: ¿qué clase de hombre es este? Con el viento le obedece. No se habían dado cuenta por completo que ahí estaba el maestro de todas las eras, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Dios de Dioses. Pero llegaron al otro lado del pequeño mar de Galilea y conocieron a un extraño hombre salvaje, un hombre desnudo. Y este hombre vino sangrando por la cabeza y los pies por heridas autoinfligidas. Vino corriendo y gritando hacia ellos. Y la Biblia dice que él estaba poseído por un demonio. Y tú dices: Billy, ¿de verdad crees que eran demonios? Sí, realmente creo que había demonios en los días de Jesús, y realmente creo que hay demonios ahora mismo. Hay un diablo real. De verdad hay un diablo en este mundo ahora, y la Biblia lo enseña y podemos ver la evidencia de su trabajo por todos lados. Y los que vivimos una vida cristiana lo enfrentamos cada día. Porque estamos en un conflicto no con carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra fuerzas espirituales, principados, potestades en los lugares oscuros. Hay un diablo y hay demonios. Puede que sean más sofisticados en América que en otras partes del mundo. Sin embargo, son demonios. Verás, el hombre quiere tener algún tipo de poder sobrenatural más allá de lo que puede seguir. Y muchas veces, si no sigue a Dios, el verdadero Dios lo va a fabricar. Lo va a fabricar, o solo va a seguir al diablo directamente. ¿Qué quiere decir Satanás en la Biblia? La palabra Satanás es muy usada en la Biblia. Viene de una palabra griega. Y la palabra diablo viene de otra palabra, demonia. Demonia. Y la Biblia tiene muchas cosas que hablar acerca de esos demonios. Dice que son capaces de entrar y controlar a un hombre. Pueden entrar en ti y controlarte. Y la Biblia dice que todo lo que hablan es impuro, violento y malicioso. Y la Biblia dice que están en conflicto aún con los cristianos. Y no creo que un cristiano pueda ser poseído por el diablo. Yo no creo que un creyente nacido de nuevo pueda ser poseído por demonios. Pero los demonios te van a molestar, te van a irritar, te van a acosar y van a trabajar en ti cada día y cada noche. Y en el momento que recibes a Cristo como tu Salvador, sabes que el diablo está muy vivo. Estamos en una lucha, no con carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Cada persona, escucha esto, cada persona fuera de Cristo está en peligro de posesión demoníaca. Eres un posible objetivo de la posesión demoníaca. Una de las terribles amenazas acerca del fin del mundo es que van a haber nuevos demonios. Serán sacados del abismo y serán personajes poderosos. Y van a causar violencia y problemas alrededor del mundo. Y a veces pienso sobre los que están sueltos en los últimos tiempos. El demonio de las drogas. Hay una relación entre la hechicería, la brujería y las drogas de acuerdo a la Biblia. El demonio del alcoholismo. 7 millones de alcohólicos crónicos en América se hicieron inválidos por el alcohol. La obsesión con el sexo.
He conocido gente que me ha dicho que están obsesionados con eso. No pueden pensar en nada más. Son como la gente en los días de Noé. Su imaginación era de maldad continua hasta que vino el juicio. Yo creo que gran parte de esto es el poder demoníaco. Podemos contar con esto en nuestra generación. Tú dices, Billy, eso no es el diablo, somos nosotros mismos. Por supuesto, caemos de nuestra confraternidad con Dios por las tentaciones del diablo. El diablo estuvo ahí en el principio y estuvo ahí todo el tiempo. El único poder en el mundo que puede superar al de Satanás es el poder del Señor Jesucristo. Y puedes decir en el nombre de Cristo, puedes citar la palabra de Dios y Él huirá. Jesús fue atacado por el diablo en el desierto, cuando estaba débil, con sed y hambriento. El diablo vino y lo atacó 3 veces. Jesús nunca discutió con él. Él no debatió con él. ¿Qué hizo Jesús? Jesús citó las Escrituras. Esa es la razón por la cual es importante memorizar las Escrituras. Es la razón por la que debemos memorizar versos cuando vienes a Cristo. Es importante que memorices las Escrituras para que puedas tener versos para citarle al diablo en la hora de la tentación. La Biblia enseña que Dios no tienta a nadie. Si eres tentado a hacer lo malo, es el diablo tentándote. Y la forma de salir de la tentación es citar las Escrituras y ser lleno del Espíritu de Dios y caminar en la voluntad de Dios como lo hizo Jesús en la tentación. Quiero que te fijes en este hombre que viene corriendo hacia Jesús ese día cuando llegaron al otro lado del mar de Galilea. Fíjate en una cosa acerca de él. Dice: el espíritu inmundo sal de él. Mira la suciedad y la contaminación en América el día de hoy. No estoy hablando de la contaminación atmosférica, eso ya es suficiente. Estoy hablando de la contaminación moral. Tenemos un espíritu inmundo establecido en América y sobre todo el mundo. Pareciera que la gente está sentada pensando en nuevas formas de hacer la maldad, nuevas formas de la violencia, nuevas formas de odiar, nuevas formas de hacer cosas inmorales. Un espíritu inmundo está controlando a este hombre. Y Jesús miró por encima de ese espíritu inmundo como un poder sobrenatural. ¿Y se fijaron que no estaba vestido? Mira el crecimiento de desnudos el día de hoy. Me pregunto si el diablo tendrá algo que ver con eso. Es difícil que vayas a ver una película hoy que no tenga alguna escena pasada de tono. Una obsesión con los desnudez. Y se dieron cuenta que estaba trastornado mentalmente. 1 de cada 4 americanos ahora mismo. 1 de cada 4 familias está afectada de alguna forma por trastornos mentales. Cerca de la mitad de las camas de un hospital en América en este momento están ocupadas por pacientes mentales. Hay mucho para mirar hoy. Seres demoníacos, no lo sé. No podría decir que cada persona que está en un hospital mental tiene demonios. Eso no es verdad. Muchos tienen problemas orgánicos y problemas psicológicos que no tienen nada que ver con el diablo. Pero hay mucha gente, estoy seguro, bajo el control y el poder de la influencia de los demonios, aquellos que sufren trastornos mentales. Y fíjate que era controlado, nadie lo podía controlar. Intentaron atarlo, intentaron ponerlo en prisión, intentaron ponerlo en una institución mental y se escapaba. Parecía que tenía poderes sobrenaturales, era un hombre violento. ¿Hubo alguna vez en que la gente haya tenido tanta violencia? Todos quieren paz y sostienen la señal de la paz y todos creemos en la paz, pero de alguna manera no tenemos paz. Violencia, disturbios, matanza.
asesinatos. Algunos periódicos de las grandes ciudades ni siquiera imprimen los asesinatos porque son tantos cada noche. Lo ponen en una lista o en algún lugar. Pueden mirar a cierto lugar y leerlo como si fuera el básquetbol. ¿Cuántos asesinatos, cuántas violencias, cuántos robos hubo anoche? Violencia, violencia. Esa es una de las características del diablo y los demonios. Y te digo que no los vamos a enfrentar con más poder que el espiritual. Debemos tener el poder de la oración, el poder del espíritu. Debemos tener la gente de rodillas orando. Debemos tener un despertar espiritual en este país. Y fíjate que estaba entre los muertos. Y la Biblia dice que este hombre vivía en las tumbas, vivía en un cementerio. ¿Sabías que la Biblia enseña que estamos muertos en pecados y somos instruidos antes de venir a Cristo? Tu cuerpo está vivo, pero tu alma y tu espíritu están muertos hacia Dios. Necesitas que te den vida. Y puedes tener vida esta noche si dejas que Jesús toque tu vida. Déjame decirte, Jesucristo puede venir a tu corazón ahora mismo y quitar la culpa. Puede dejar el pasado limpio, los prejuicios raciales Él los quita. Puede darte amor a tu corazón. ¿Has roto la ley moral de Dios? ¿Has cometido pecado? Él puede quitar todo eso y limpiarlo y darte un poder para resistir la tentación en el día de mañana. Y Jesús se paró frente a frente con este salvaje, violento, desnudo y sangrante hombre. Y dentro del hombre una voz sobrenatural empezó a hablar y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente? No me atormentes. No me atormentes. El hombre rico dijo: no necesito el evangelio porque es para los pobres. El intelectual dijo: es para el trabajador. El que tiene educación dijo: es para el inculto. El hombre común dice: no lo entiendo. El radical dice: no es revolucionario hoy. ¿Qué voy a hacer con eso? Déjame decirte, cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Si no tienes nada que hacer en esta vida, tienes algo que hacer con la vida futura. Porque vendrá el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Dios. Puede que no te arrodilles aquí, pero vendrá el día en que lo harás. Serás forzado a estar de rodillas en ese día cuando todos estemos frente a Él. Y Jesús dijo: ¿cuál es tu nombre? Él no le estaba hablando al hombre, le estaba hablando al demonio dentro del hombre, y desde dentro vino la respuesta: somos legión, somos muchos. Este hombre no estaba ocupado por un solo demonio, tenía muchos demonios. Dice que María Magdalena tenía 7 demonios. Piénsalo, 7 demonios poseyendo una persona. Jesús de repente ordenó, con ese poder que hizo aquietar el mar la noche anterior, y dijo: sal de este hombre. Y estos demonios hicieron una oración. Hay 3 oraciones que se hicieron en ese día. 2 de ellas fueron contestadas, una no lo fue. Fíjate que los demonios hicieron una plegaria. Inmediatamente reconocieron a Jesús. Sabían que era el Hijo de Dios. Sabían que tenía poder sobre ellos. Sabían que podía echarlos hasta el infierno. Entonces oraron, dijeron: Jesús, no nos mandes al infierno. ¿Ves esos cerdos de allá? 2,000 cerdos. Envíanos a los cerdos. Iremos allá, viviremos en los cerdos antes que ir al infierno. ¿Sabes qué pasó? Jesús contestó la plegaria de los demonios. Envió a los demonios a los cerdos. Qué tan terrible debe ser el infierno, que aun los demonios no quieren ir y prefieran vivir con los cerdos, vivir dentro de los cerdos, vivir como un cerdo. Inmediatamente los cerdos se volvieron salvajes, se volvieron violentos, comenzaron a correr, corrieron al precipicio, se ahogaron en el mar.
Y luego la segunda oración tuvo lugar porque todos los empresarios del pueblo salieron. Todos los líderes del pueblo salieron para ver qué estaba sucediendo y vieron al hombre que tenía problemas. Este hombre violento y desnudo, sentado y vestido en su juicio cabal, sonriendo, absolutamente transformado, cambiado, porque no estaban interesados en él. Todo lo que pensaban era en los cerdos. Estaban más interesados en la economía que en una transformación espiritual. Y dijeron la oración más terrible en toda la Biblia. Ellos dijeron: Jesús, déjanos en paz, deja nuestra costa, deja nuestro pueblo, no te queremos. ¿Sabes qué pasó? Jesús contestó su oración, se fue y nunca regresó. Es posible que digas: Señor, déjame en paz. Verás, el Espíritu de Dios está hablando a miles esta noche. Te está poniendo incómodo. Te está hablando ahora. Y puedes decir: déjame en paz, Espíritu Santo. No me disturbes, no me hagas sentir profundamente incómodo con mi conciencia. Puedes decirle: déjame solo. Y Él contestará tu oración. Y nunca volverá. ¿Cuántas veces encontraste en la Biblia que un hombre tuvo una oportunidad y falló? Él tuvo una hora con Dios y falló. O tuvo una hora con Dios y sacó ventaja de eso. Mira a Zaqueo. Una gran multitud viene a través de su pueblo y escuchó que Jesús, el famoso Galileo, estaba pasando. Zaqueo era un hombre bajo y no pudo ver a Jesús y escaló un árbol. Y estaba mirando a Jesús y de repente Jesús se detiene y dice: Zaqueo, baja de allí, voy a ir a tu casa y comer contigo. Zaqueo saltó de en medio y se fue corriendo a su casa. Y fue transformado, cambiado, y fue un recaudador de impuestos. Le tomaba el dinero a las personas sin autoridad. Y le dijo a Jesús que devolvería 4 veces. Estuvo arrepentido e hizo restitución de sus pecados cuando conoció a Jesús. Eso puede pasar en ti. La gente solicitó que Jesús se fuera y Él se fue. Y otra oración se hizo. El hombre que fue tocado y sanado, él hizo una oración. ¿Cuál fue su oración? Él dijo: Señor, esto es grandioso. Fui cambiado, fui transformado, fui convertido, fui salvado. Quiero ir contigo, quiero vivir contigo de ahora en adelante. Jesús dijo: no. Esa fue la oración que Jesús se negó a contestar. Él dijo: vuelve a tu casa. Vuelve a la misma dirección. Vuelve a tu aldea. Vuelve a tu pueblo, a tu escuela. Vuelve a tu familia. Y diles qué grandes cosas hizo Dios por ti. Vamos y venimos a esta gran cruzada como la vemos hoy aquí, 43,000 personas cada noche. Decimos: ¿no es fabuloso todo esto? Esta gran música, todos juntos, bautistas, presbiterianos, metodistas, católicos, gente judía, todos aquí. ¡Qué maravilloso! ¿No sería maravilloso que pudiéramos estar siempre arriba todo el tiempo? Jesús dijo: no. Lo que realmente cuenta es donde vives, es donde estudias. Tengo un capítulo en mi nuevo libro que se llama Estar alto y seguir en lo alto. Y la Biblia enseña que hay muchos altos, pero también algunos bajos. Y si lees el libro de los Salmos, yo leo 5 salmos cada día. ¿Cuántas veces el salmista estuvo en lo más profundo y en lo más alto también? Hay altos y bajos, pero en medio de todo esto está el Espíritu de Dios viviente para darte alegría y paz. Hay cientos de rieles en el cristianismo que corren muy profundo.
Y es una cosa maravillosa en medio de lo bajo para tener a Jesús allí. Porque vas a enfrentar problemas, tendrás decepciones, tendrás ataques cardíacos, tendrás dificultades en tu vida, pero en medio de todo eso la gracia de Dios estará ahí. Pablo tuvo una gran aflicción, no sabemos exactamente qué era, pero él oró 3 veces, Señor, líbrame. Y Dios dijo, no, Pablo, no te voy a liberar de eso, pero mi gracia será suficiente para ti. Puedes soportarlo. Mi gracia, mi amor, mi presencia estarán ahí. Hay 3 cosas que este hombre tenía después de conocer a Jesús. Tuvo descanso. Fíjate que estaba sentado. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los daré descansar. ¿Cuántos de ustedes no tienen descanso en su espíritu esta noche? Perturbados, confundidos, buscando desesperadamente por algo que tenga un significado en su vida y no lo encuentras. Ven a Jesús. Él te dará descanso que estabas buscando. Y fíjate que estaba vestido. La Biblia dice que debemos estar vestidos con la justicia de Cristo. Muchos de ustedes esta noche, llenos de pecado y culpa, necesitas nueva ropa. De hecho, no serás aceptado por Dios en su reino hasta que te vistas con la justicia de Cristo. Y eso es porque Cristo murió en la cruz y murió para proveer esa justicia para ti. Puedo coser todo el día. Mi esposa puede coser todo el día. Y ella es maravillosa cosiendo y hacer mucha ropa. Cuando los niños eran más pequeños, ella hizo toda clase de ropas. Pero ella no podría coser también una túnica o un traje que me encaje en el cielo. Eso fue comprado por la sangre de Jesús en la cruz. Si me visto de su justicia, me voy al cielo y caminaré por la avenida de la redención. No por causa de mí, no por mis buenas obras, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. Y la Biblia dice que este hombre estaba en sus cabales. El pecado destruye nuestra mente, influencia nuestra mente, la distorsiona y miramos las cosas de la perspectiva equivocada y tenemos los valores mezclados. Pero cuando vienes a Cristo y empiezas a ver el mundo a través de los ojos de Dios, no vas a retroceder y a retorcer tus manos diciendo ¿qué va a pasar? Quiero paz en mi corazón. Puedes leer los diarios, son intimidantes y asustan, pero Cristo está ahí. Él está en control. Te voy a pedir que recibas a este Cristo esta noche. Les voy a pedir a miles que están aquí que se levanten de su silla ahora. Levántate de tu silla. Ven y enfréntate a esta plataforma y di que quieres recibir a Cristo en tu corazón. Quiero que toques mi vida. Quiero que entres y me perdones de mis pecados. Quiero saber que me voy al cielo. Aleluya.